El panel se ocupará de un tema también de suma importancia, como es la cobertura, la pertinencia y la caridad, los desafíos de la universidad del siglo XXI. Señoras y señores, queda con ustedes pues para la coordinación el magíster Luis Molina Almanza, coordinador de TUE de la Universidad Alas Peruanas. Magíster. Bien, ante todo, buenas tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar este panel con el tema principal de coberturas, pertinencia y calidad en los desafíos de la Universidad del siglo XXI. Nos acompaña también en este panel el doctor Claudio Rama, un destacado académico de Latinoamérica, y vamos a iniciar este panel con el doctor Germán Anzola Montero, y por cuestiones de tiempo para poder cumplir con la agenda, le vamos a pedir por favor la moderación del tiempo. Bien, doctor Germán Anzola Montero, por favor, para que pueda presentar su exposición. 10 minutos. ¿A dónde lo apunto? ¿A dónde? Sí. Bueno, primero que todo, los saludos sinceros de mi parte para Virtual Educa, para José María Antón, siempre muy deferente, con una organización que tengo la oportunidad de liderar, que se llama AUALPI. AUALPI es la Asociación de Universidades de América Latina para la Integración. Yo creo que aquí hay muchos colegas, compañeros, donde en otros eventos nos hemos podido encontrar, sobre todo en los eventos anuales de AUALPI, de Virtual Educa, donde siempre AUALPI ha tenido un espacio importante para cumplir con sus objetivos. El objetivo de esta red, que congrega unas 60, 70 universidades de América Latina y el Caribe, lo que hace es contribuir para que la universidad latinoamericana se encuentre en espacios comunes para poder contribuir con ese anhelo de poder trabajar coordinada, armónicamente, por el bien de la educación superior de nuestros pueblos. Ese es el objetivo, y reitero que Virtual Educa ha tenido esa generosidad con las universidades de AUALPI de tenernos en cuenta. Bueno. Con lo escuchado en la mañana de hoy de nuestros amigos de la industria de la tecnología, me vi obligado a mediodía a sacrificar el refrigerio
para hacer ajustes en la charla, porque indudablemente que después de uno de ver, de conocer todos los desarrollos, todas las posibilidades, había que hacer algunos replanteamientos con relación a lo que se me ha solicitado. Pero ahora, al escuchar al doctor Claudio Rama, pues no es cuestión de ajustes, sino que él lo dijo todo ya. Entonces, me quedé sin... Entonces, cuando han dicho 10 minutos, lo observo con mucho... con muy buena posibilidad de no defraudar y tenerlos motivados a ustedes en esta presentación. Yo creo que el doctor Claudio Rama pues, ha sido determinante, enfático con una realidad, la realidad del papel de lo que es la educación virtual, esta era digital, no tiene discusión. La preocupación que me nace, y creo no estar equivocado, es si unas cifras que fundamentan mis comentarios están involucrando las cifras que hoy en día se dan en América Latina y el Caribe de todos los que son actores de la educación virtual. En ese sentido me preocupa un poco, ¿cierto? Porque la idea, el mensaje que yo quiero transmitir son las dificultades de la educación superior hoy en América Latina y el Caribe en función de cobertura. Entonces la cobertura, en ello no podemos equivocarnos para decir si tenemos una buena o mala cobertura de la educación superior en América Latina. La verdad, eso no puede ser. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de pertinencia, y dentro de la pertinencia introducimos temas como la deserción. Ahí también no sabemos cómo puede ser la situación. Mas, sin embargo, con esa aclaración, yo creo que son cifras que todos nosotros los educadores manejamos con propiedad y las podemos revisar sin ninguna dificultad. Bueno, básicamente el tema que se había dado es cuáles son los desafíos de América Latina y el Caribe en este presente y este futuro. Y en ese marco, creo que no estoy acá. En ese contexto, en la presentación, pues, para mirar los desafíos de la educación superior y poder lograr un desarrollo de América Latina, yo identifiqué 4 aspectos. El aspecto de cuál es la realidad de la cobertura hoy en día en la educación superior de nuestros países. En segundo término, cuál es la pertinencia. En tercero término, la calidad. Y en cuarto término, la gobernabilidad. En varias de las diapositivas que acabamos de observar en la conferencia del doctor Claudio Rama, desafíos aparecen muchos, distintos a los que yo estoy señalando, que me llamen la atención, por ejemplo, el financiamiento de la educación superior en nuestros países, que me llame la atención igualmente la internacionalización de la educación superior en nuestros países. Yo me he inclinado en ellos, puesto que los teóricos de la educación superior, los estudiosos de la educación superior en América Latina, señalan claramente y con mucho énfasis estos 4. Hay una diapositiva, esta, que dice: la educación en América Latina y el Caribe debe de apuntar a lograr el desarrollo de los países de la región, siendo consecuentes con la mitigación de las metas propuestas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hago esa mención porque el papel para alcanzar un desarrollo justo para las naciones de América Latina y el Caribe están en esos 17 objetivos. Hoy en día, ¿qué formación en lo superior no tiene que ver con temas de poder superar la pobreza, en temas de poder trabajar por la justicia, de poder trabajar por la paz, en temas que tengan que ver con el cambio climático, con la seguridad alimentaria? Entonces, la problemática la basamos en esos 17 objetivos que quedan para su consideración y que son conocidos por todos nosotros hoy en día los educadores. Entonces, hablemos de la cobertura de la educación superior. Pues las cifras son desde tiempo atrás preocupantes y nuestros países han venido trabajando en el tema, y a no dudar que todo lo expresado en cuanto a las posibilidades de ingreso a la educación superior con la educación virtual es una realidad. Y nosotros podemos señalar claramente que la cobertura de la educación superior en nuestros países varía en un rango del 40 al 60% de estudiantes. En el caso de Colombia, nosotros estamos en un 47% de cobertura, que es muy bajo, y eso que los últimos gobiernos han establecido ciertas estrategias para sumarle a la educación superior ciertos valores que la mejoran, pero que cuando nosotros sabemos muy bien que esa no es la situación, pues el tema es grave. Entonces, esa cobertura es preocupante, ¿cierto? A pesar, ahí lo estoy señalando, de la diversificación y la amplia cobertura que evidentemente no permite disminuir esas brechas, pero lo dejo como un problema. La tasa de absorción de la educación superior es preocupante de mucho tiempo acá. Todos estos minutos me los descuenta ya con el avisito. Bueno, pertinencia. Dice, la existencia de diferentes tipos de instituciones de educación superior debe de responder no solo a la diversa naturaleza de la educación superior y su énfasis en las tradicionales funciones sustantivas, sino también a lo que la región demanda en su dinámica coyuntural. Entonces, el tema de la pertinencia es otra situación compleja porque no basta con tener diversidad de tipologías institucionales, el tema de la educación técnica, el tema de la educación tecnológica, el tema de la formación universitaria, el tema de los posgrados. Atendemos con ello las verdaderas necesidades de la sociedad. Entonces, para ello se necesita un trabajo armónico muy eficiente. En muchos de nuestros países, particularmente la experiencia de Colombia con los nuevos conceptos de la educación terciaria, pues apuntan a pretender ser muy pertinentes, pero esa educación terciaria en que se organiza la educación superior sí obedece a las realidades de nuestras sociedades. Entonces ahí tenemos otro reto a superar con el tema de pertinencia. Calidad. Ahí la calidad también ha sido un esfuerzo muy grande. Todos los conocemos que todos los países se las han jugado con la calidad
El tema de los procesos de acreditación, sobra mencionarlos, todos nosotros hemos venido trabajando en ello en los últimos 15 años. El tema de los rankings, a nivel mundial, a nivel de América Latina y el Caribe, para ubicarnos, para clasificarnos, pues han sido de aceptación y de negación por otras o por muchas instituciones. Ahí creo que también tenemos un reto muy grande de poder verdaderamente encontrar el verdadero significado de esos rankings universitarios, ¿cierto? Pero ahí en esos rankings vemos, y creo que por ser noticia permanente, vemos cómo la diferencia, la falta, digamos, de excelente ubicación de las universidades de América Latina en el contexto mundial es muy preocupante. Para ubicar universidades de América Latina entre las 500 primeras cuesta y se tiene bastante dificultad. En su conjunto, yo menciono pues el caso que conocemos muy bien y es de las universidades de Colombia, de 85 universidades que hay, no más de 5 universidades aparecen en los 100 primeros lugares de estos rankings. Eso tiene que ver mucho con la calidad. El tema de la acreditación, yo creo que no ha llegado al 15% del número de instituciones susceptibles de acreditación, no se ha llegado. En programas creo que no hemos llegado al 10%. Entonces, y esos son los referentes, evidentemente hay otro reto por superar. El tema, finalmente, de la gobernabilidad, tanto en el ámbito de la educación superior privada como en el ámbito de la educación superior pública, también se constituye en otro reto a superar, a considerar la falta de definición de políticas públicas que garanticen la continuidad, la permanencia, el cumplimiento de verdaderos logros que tienen que ver con los temas anteriores. Es de una gran preocupación. Los niveles de politización en ciertas universidades, el tema del cumplimiento del servicio público, de la educación superior, verdaderamente donde entran en juego aspectos como el lucro o no lucro de la educación superior, determinan que esa gobernabilidad está en juego. En ese ámbito, ¿qué es lo que se manifiesta o qué es lo que muchos de quienes llevamos años trajinando en este ámbito recomendamos? Y simplemente es la consolidación, la solidez de políticas educativas que entren a corregir todos estos aspectos y políticas educativas que garanticen lo que más apunta a una buena gobernabilidad, que es la autonomía universitaria, que es un tema complejo, porque la autonomía universitaria en muchos sistemas la reclama el conjunto de instituciones de educación superior, complicando bastante la situación con respecto a la autonomía, que es propia de aquellas instituciones dentro de la educación superior que tienen el rango de universidad. Entonces, a los panelistas yo dejo estos referentes identificados claramente como los grandes retos que la educación superior de América Latina y el Caribe debe de superar para poder alcanzar un desarrollo.
pero indudablemente creo que el tema que el doctor Claudio Rama ha tocado, pues afecta significativamente las consideraciones hoy en día. Yo creo que lo comentábamos, la legislación es un punto clave. Si la legislación no se armoniza con todo el tema de la digitalización de la educación virtual, estamos en un problema muy grave, porque son dos situaciones completamente diferentes. Satisface el tema financiero, ¿no? Tú lo tomaste muy, digamos, fríamente, en algo a favor, ¿no?, del financiamiento, porque allí puede haber una baja de costos, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar que los costos de conectividad, los costos de equipamiento, los costos que se ha señalado muy claramente de formación, de capacitación, de actualización de los profesores, pues también tienen que ver mucho con el retraso, porque no todas las universidades o las instituciones de educación superior están en capacidad de acelerar los desarrollos que demanda el uso de las nuevas tecnologías para una educación superior de calidad. Yo dejo los comentarios aquí porque el tiempo ya se ha cumplido y espero pues que ellos contribuyan a esta mesa, a este panel, a poder concluir cosas o temas de importancia que no los vamos a solucionar con este panel, pero sí pueden ser un punto de continuidad en el trabajo en beneficio de las universidades de América Latina y el Caribe. A todos muchas gracias por su atención. Bien, agradeciendo la presentación al doctor Germán Anzola Montero, vamos a pedir ahora la participación del doctor Claudio Rama para escuchar su participación. Gracias. No va a haber una tercera versión, no van a sufrir tanto, esto es casi un complementario de la reflexión anterior, que es, digamos, lo que quería marcar es, hay unos mitos urbanos, vivimos en mitos urbanos, y probablemente un mito urbano es que la educación es semipresencial, máximo. Ese es el mito urbano que tenemos, y ese era verdad como mito urbano. Los sistemas educativos en América Latina apenas incorporaron un modelo de educación semipresencial. Y eso fue lo que caracterizó desde que en la década del 70 y 80 se creó la UNAD de Colombia, la UNED de Costa Rica, la UNA de Venezuela, y eran universidades semipresenciales. Y ese es el formato con el cual América Latina inició la historia o la prehistoria, como yo defino, de la educación a distancia. En la década del 90 empezaron más universidades, algunas universidades privadas, la UTPL de Loja, y algunas instituciones empezaron a incorporar la educación semipresencial. Bueno, lo que efectivamente aconteció es que este proceso sufrió el embate, la presencia, el encuentro con la tecnología digital, como le pasó a todas las industrias, a todos los sectores de la sociedad. Y hoy lo que estamos viendo, y quiero marcar aquí, es de alguna forma el proceso de impacto muy rápido de la lógica de la virtualización. La primera es, estas universidades, instituciones o programas semipresenciales pasaron a ser semivirtuales. O sea que incorporaron la plataforma, incorporaron los recursos de aprendizaje al mismo tiempo que había una dinámica de exámenes presenciales o de algunos encuentros tutoriales. O sea que la educación a distancia, la prehistoria, que era semipresencial, pasó a ser semivirtual. Eso es parte de la historia. La segunda parte de la historia es la irrupción de la educación 100% virtual o en línea.
Esto, que fue visto en un inicio, en una frase como si fuera un pecado, porque el paradigma era que la calidad era presencial. Y un estudiante de un consejo universitario en una gran universidad pública algunas veces dijo en una reunión, no podemos aceptar la educación virtual porque eso significa no tener calidad. Porque la visión de la calidad era la presencial, yo te toco, yo sé que estás ahí y por lo tanto este escenario da la calidad. Como mostramos, y hay hoy exámenes que se hacen en muchos países para comparar y hay mucha investigación, tesis y estudios, medidos empíricamente en el aprendizaje, un estudiante que estudia en presencial y otro que estudia en virtual, el de virtual comienza a saber más. Una tesis doctoral que hizo un estudiante conmigo de Brasil, tenía 800 estudiantes, era un profesor brasilero, 800 estudiantes, 400 aprendieron estadística con tiza, lengua y pizarrón y 400 aprendieron estadística, 9 o 13 indicadores, desde la TED Students y alguna fórmula, lo aprendieron en software. Y después los 800 hicieron un examen y tuvieron mejores resultados los que aprendieron en virtual. Y aquí empezamos a tener muchos casos. Lo que nosotros estamos viendo son los países que han incorporado educación 100% virtual en su legislación. Todos los años, desde los últimos 6 o 7, está pasando que un país nuevo, año por año, cambia la legislación e incorpora la educación 100% virtual. Y tenemos un modelo unimodal antes y un modelo multimodal de futuro. Teníamos una sola educación a distancia en el pasado y hoy tenemos al menos 2. O sea, hoy México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Argentina a nivel de posgrado, Puerto Rico, República Democrática a nivel de lo público e inclusive Bolivia a nivel de lo público, también permiten la educación virtual. Y esto es un proceso que se está dando año por año. Y este es un proceso en el cual, sin duda que hay unos viejos paradigmas que se enfrentan a las visiones de los números que muestran que la calidad está dada y está verificada en exámenes en los cuales no importa si el gato es blanco o negro, importante si el gato tiene competencias en cazar ratones. No importa si usted estudió presencial o distancia, lo que sí importa es si estudió. Lo que sí importa es si dijo y hizo el esfuerzo en la materia. Y lo que estamos mostrando no solo es el que depende si el gato tiene bien afiliadas las uñas, sea blanco y negro, sino también si efectivamente empezamos a ver que las uñas para el gato virtual empiezan a ser mejores. El caso primero es que la mayoría de las regulaciones de América Latina no solo tienen una educación semivirtual completa y autorizada, sino que cada vez más países tienen habilitación de educación 100% virtual en línea en las regiones de América Latina. Pero no solo eso, sino que quiero marcar que todos los años estamos viendo también autorización y habilitación de universidades 100% virtuales en la región. Y no solo universidades privadas, sino también universidades públicas. Y hoy los escenarios, más allá de que una institución pueda ofrecer presencial, a distancia y virtual, que es la libertad y la diversidad de las oportunidades para que las personas seleccionen la que más le conviene para su momento de vida y su desarrollo. Lo que estamos viendo no solo es ofertas virtuales, presenciales y a distancia, sino también instituciones 100% virtuales en Colombia, en México, en Panamá, en Puerto Rico, y casi que todos los años estamos a ver instituciones autorizadas a funcionar. Es un nuevo mundo, es un nuevo escenario. En este tema es, más allá de las diferencias de los marcos normativos, la conclusión analizando todas las no marcos normativos es, puede haber limitaciones. En Ecuador no puede haber doctorados virtuales. En otro país no se habilita que en el grado estudien
virtual en medicina. O sea que cada país puede tener su paradigma y su visión. En Brasil, para poder dar un examen en la orden de abogados, porque todos dan examen para graduarse, es su ley, los abogados, la orden de abogados, el colegio de abogados decidió que los abogados no pueden estudiar a distancia. Es su norma. O sea que lo que se muestra en el análisis es que hay una tendencia a habilitación de la educación a distancia. No de 20, 30 o 41 o 72,3 o no un quebrado fraccionado como tienen aquí del 50%, sino educación a distancia donde al final el examen es presencial, las tutorías puede haber presenciales, los laboratorios son presenciales, correcto, pero no un escenario de quebrado. Pero más allá de esta característica, lo que puede haber es algunas restricciones. O sea, estamos teniendo libertad de oferta en algunas carreras sí y en otras carreras no. Porque no es lo mismo aprender medicina que requiere, desde que existen las carreras de medicina en la Universidad de Uppsala en 1620, 40, que efectivamente requieren la práctica. Porque yo no he visto ninguna carrera de filosofía que requiera el 50% de la práctica. O sea, los campos del conocimiento son distintos, las complejidades del proceso de enseñanza y la creación de las competencias son distintas, los modelos curriculares son diferenciados y por lo tanto establecer un estándar igual para la diversidad es sin lugar a dudas muy complejo y sin lugar a dudas también equivocado. Lo que va mostrando el análisis de la normativa es, bueno, en algunos países podrá decir habilitamos, pero no para esto. Habilitamos para los posgrados. Argentina hoy puso una normativa que habilita que el 100% de los posgrados en maestría, en doctorado, pueden ser virtuales. Bueno, Ecuador decidió que no en virtual. Pero efectivamente lo que estamos viendo es que la prohibición es una cosa distinta a la limitación. La limitación tiene una sustentación teórica diferenciada, para un caso sí, por tal o cual motivo, y para un caso no, por tal o cual motivo diferenciado. O sea, el estudio y de alguna forma el tiempo ya no da, hay ahí análisis que fui haciendo, correcto, de los diversos países de América Latina, que efectivamente muestran una situación bastante compleja que muestra diversidades, diferenciaciones, que hacen que hay empíricamente medido un camino claro donde todos los años más países hacen la apertura a la educación a distancia y superan las barreras de una visión donde lo presencial es la calidad, incorporando la educación virtual. Y más allá de ese escenario, obviamente alguna diferencia. Algunos países todavía tienen más restricciones. El ministro de Ecuador, Ramírez, tiene un cartel que dice no al doctorado express, porque considera que el doctorado express es virtual. Pero en el caso de Argentina, en el caso de Paraguay, en el caso de Panamá, en el caso de México, tienen otras visiones en el cual el doctorado sí se puede hacer en educación virtual y no solo estoy hablando de una institución pequeña, chiquita, del interior, privada, de algún gato por ahí que alguien considere, sino la UNAM de México, la primera universidad de América en términos de nivel de calidad de inversión, tiene doctorados virtuales. Y la segunda de México, que es la Universidad de Guadalajara, también tiene un doctorado en ambientes virtuales de aprendizaje. O sea que yo puedo discrepar y diferenciar de que efectivamente en un país puede haber un paradigma, en otro puede haber otro paradigma, pero el camino general muestra que las mejores instancias, las mejores universidades y todos los años se va avanzando en cada uno de los diversos países de América Latina, los marcos legales, las comunidades académicas, a habilitar la posibilidad de la multimodalidad, de la diversidad y más aún de que usted pueda pasar de un programa presencial a uno virtual, a uno semivirtual, a una distancia, según su momento de vida, porque si una mujer queda embarazada, probablemente sea imposible que pueda seguir estudiando en presencial si no tiene las oportunidades. Y todos muchas veces tenemos accidentes o circunstancias de vida que nos convienen,
en este caso, no solo hay multimodalidades como el camino, sino hay la posibilidad de los recorridos. Lo que importa, para concluir en mis minutos, es el tema de la libertad en la trayectoria. Es en la libertad de las personas de poder decidir en su momento de vida. Probablemente cuando las personas quieren conseguir marido, novia, novio y oportunidades o política o divertimentos, van al modelo presencial. Y probablemente cuando tienen que trabajar y tienen esfuerzo o cuando están haciendo un posgrado, van a tener otras decisiones, porque cada uno tenemos necesidades, historias distintas, y eso es el eje de la educación y de la política pública, permitir nuestras trayectorias. ¿Cómo construimos capital humano? Con trayectorias individuales y diferenciadas. Lo que estamos viendo es que las normas están caminando en ese sentido. Sin duda, esto es resistencias e impulsores. Bueno, lo que les pongo en la mesa de estos países, que no son pocos, sino que cada vez más, hoy tenemos ya la mayoría de los países de América Latina habilitando la educación 100% virtual. Y sin duda, una semipresencial que es no una limitación, sino simplemente que el examen es presencial. O sea, no importa si el gato es blanco y negro, ¿qué hacen los ratones? Porque aquí no estamos enseñando a que el gato se pinte de blanco o de negro. Le estamos enseñando al gato que sepa cazar ratones, que tenga la competencia en cazar ratones. Y bueno, ese es el escenario de la educación virtual. Gracias. Bien, y importante las reflexiones del doctor Claudio Rama sobre el rol de la universidad. Importantísimas. Vamos a pedir ahora al doctor Guillermo Pastor Morales Romero su participación en este panel. Bueno, ¿qué podríamos decir? Ya el doctor Claudio casi ha hablado todo. Así que me voy a centrar a unos puntos muy interesantes. Básicamente, ¿con este avanzó? ¿Sí? Ahí está. Sí. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de hacer las situaciones más mesuradas. Es cierto lo que el doctor Claudio nos manifiesta. Todo esto con respecto a la virtualidad se ha dado en mucho tiempo y a través de los años. Acá en Perú comenzó en la década de los 80. Una de las primas o uno de los primeros formadores, en este caso la educación virtual o una educación semipresencial, fue la Universidad Enrique Humay, la Cantuta. Pero en realidad hay que comprender ciertas políticas con respecto a la educación virtual. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en América Latina, como dijo el doctor Claudio, es cierto, podemos llevar una maestría, un doctorado, a distancia, virtual, semipresencial, pero ¿dónde nos sujetamos? ¿Dónde caemos? En la parte legislativa, en la parte normativa y estándar de la calidad. Yo pude haber llevado en la UNAM, es cierto, pero vengo acá a Perú y esta normativa me deja en el vacío. ¿Por qué? Porque según la nueva ley ahora, que ya nosotros la conocemos, es la 30220, nos prohíbe que este tipo de maestrías y doctorados sean virtualizados. Puedo haberlo llevado en diferentes lugares del mundo, en la mejor universidad del mundo, pero aquí el estándar de calidad en nuestras universidades hacen que una persona como nosotros podamos llevar, sí, lo podamos hacer. Con el agrado de haber llegado al mejor grado, también, pero que me sirva aquí, no, porque voy a tener que pasar ciertos estándares para que cumpla esa acreditación y esa situación mejore nuestra situación en estudio. Aún más, si es clarísimo, y como lo dijo, en el artículo 47 de la nueva ley, estipulan correctamente cuál es la educación a distancia. Ahí claramente en el artículo 47 manifiestan que ese tipo de estudios debe ser mínimamente el 50% presencial y el otro 50% a distancia. Entonces, desde ahí ya comenzamos con un paradigma distinto.
Se dan cuenta que ahora incluso manifiestan que en un artículo tal, la maestría y el doctorado no puede ser a distancia. Más aún si tú eres una autoridad dentro de una universidad. No te valdría para nada. Simplemente un grado más no otro punto. Veamos. En la UNE, para poder generalizar, hemos podido dar ciertas formas con respecto a la educación virtual. Nosotros los hemos guiado en 3 puntos claves, en cierta forma. En los 3 puntos claves, la estrategia metodológica, ¿no? La interacción, como podemos ver, ¿sí? En primer lugar, sabemos claramente que la virtualidad o la parte tecnológica va a ir avanzando con el tiempo. Eso es claro. Pero el gran problema es la parte de la estrategia. ¿Cómo voy a atacar ello? Otro punto muy interesante es la metodología. ¿Qué acción voy a hacer? Yo no puedo dejar de paz o de lado la parte pedagógica, que es lo que estamos haciendo en alguna manera. Muchos de nosotros utilizamos la mejor tecnología, la mejor estrategia, pero cuando vamos al campo encontramos ciertos puntos que no se cumplen. He ahí un propósito, una forma que he podido tomar en cuenta a través de los años, que en principio los puntos que he tomado en cuenta para generar un curso virtual, en un aula virtual, tiene que tener esta pequeña secuencia. En primer lugar, tiene que haber un propósito, el desarrollo de ese curso. ¿A qué voy a ir? ¿A qué voy a llegar ese propósito? El contenido tiene que ir a la par con el tipo de estudiante que tenga. Y eso es lo que no se ha dado y no se ha ido viendo a través de los años. Puedo haber llevado un diplomado, una maestría, un doctorado, virtual, es cierto, pero se olvidan de la parte secuencial pedagógica. La secuencia del aprendizaje, cómo el alumno lo lleva, es importantísimo. Y obviamente lo hemos dejado de lado, en algunos casos. Podemos ver que los recursos y los agentes siempre van a estar ahí. Nosotros estamos viendo que estamos pasando de la WEC 2 a la WEC 3 y ya estamos a un paso a la WEC 4, trabajando con base de datos con respecto a la relación que se está dando. Entonces habría que preguntar si esto nos va a servir en algún momento en el entorno virtual, ¿no? Las características del entorno, el tipo de estrategia y lo que centralizo más, la parte de la secuencia del aprendizaje. En esta secuencia de aprendizaje, yo propongo 2 estilos. La primera, que la gran mayoría en algún momento en un aula lo ha hecho, ¿no? Que es el aprendizaje tácito. La reflexión de vida, que el mismo alumno o la persona que está ahí está construyendo sus propios saberes. Pero eso, en cierta forma, solamente me parametra a trabajar ciertas competencias, para llegar a un punto nada más. Pero si yo puedo ver, el aprendizaje en estos cursos virtuales o en estos entornos virtuales son aprendizajes experimentales. ¿Por qué? Porque a través de la acción, de la interacción que hace la persona, de sus saberes previos que tiene y de su secuencia que tiene a través de los años y de su experiencia en el campo, he ahí ese tipo de personas que genera una cierta situación para desarrollar este tipo de esquema. Este esquema, como es cierto, y ustedes lo saben, muchos de los alumnos suelen ser maestros en estos cursos. ¿Por qué? Porque la experticia que tienen ellos en ciertas situaciones de campo hacen que mejore esta situación. Incluso compartan esa información a través colaborativo y transformativo. Y esto genera mejores contenidos de desarrollo, ¿no? Como podemos ver también en este siguiente diagrama. En este siguiente diagrama, ¿sí? Si puedo darme el lujo de poder explicarlo rápidamente, podemos ver como podemos ver aquí, el aprendizaje experimental, en su gran mayoría, está formado de un ciclo de vida. Este ciclo de vida, en realidad, es algo que tiene un principio educativo. Estos principios educativos vienen a la reconstrucción del orden social. Método científico que no lo estamos dejando de lado. Cosa que en el Perú se está normando ahora. Ya es claro que, por ejemplo, hace 2 años se creó
la ley de investigación científica. ¿Cuántos de ustedes conocen que hace 2 años salió una ley de investigación científica? La cual parametra a todas las universidades al tipo de formato y tipo de proyecto de tesis que puede hacer una universidad para que sea válida. Podemos ver también que la reconstrucción de los saberes dentro del aula hace que genere y permita mejorar la experiencia de conocimientos nuevos, como se puede dar. Y no hay que olvidar que la fase reflexiva que tiene todo alumno, porque lo tiene, es justamente que lo hacemos en el foro y en los debates. Esos foros y debates hacen que hacen una fase de prueba. Esa fase de prueba viene a través de los aprendizajes del marco conceptual que ellos tienen del tema. Ese tema, en realidad, va a generar ¿qué? Esos intercambios de experimentos o experiencias que tiene a través del campo. Es cierto que muchas de las personas que llevan ese tipo de aprendizaje virtual son personas que ya no han llevado una carrera, sino han llevado 2, 3, 4 y que están en una estructura ya mental de desarrollo y de cognitividad secuencial para llevar ese tipo de eso. Y brindan su experiencia, su expertise en ese tema para mejorar y dar mejores soluciones. Es por eso que aquí, en cierta forma, el aprendizaje experimental en los cursos virtuales que se dan dentro de la universidad tiene ese tipo de corte y estilo. Aún más, como les mencionaba, ¿no? La ley de investigación, que es la 30.309, nos permite a nosotros también dar una pauta muy interesante dentro de los cursos virtuales. Pero no hay que olvidar que esto también tiene una reglamentación. Esta reglamentación está dada a través del Decreto Supremo que salió el año pasado, el Decreto Supremo 188-2015, donde a la CONCITEC como ente mentor para poder aprobar y revisar cualquier tipo de proyecto de investigación de cada universidad. Esto quiere decir que aún sea una tesina, un trabajo de investigación, los institutos de investigación de cada universidad tienen que seguir esta normativa. No cumpliendo ello, simplemente sería un trabajo más para los alumnos. Y hay que tener mucho cuidado en ello, mucho cuidado. Aquí en la diapositiva siguiente hay una cierta situación que siempre se ha dado en el Perú, ¿no? La tecnología y el estilo. Es cierto, muchos de nosotros utilizamos el medio del computador como simplemente repetición de una secuencia que hacemos. Tradicionalmente lo que hacemos en aula. Sin olvidar y ver el tipo de contenido temático que tengamos. Acuérdense que la pluralidad que tengo una pluralidad de elección de alumnos. Ustedes saben que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje. A mis colegas antecesores he podido notar que poco se habló de los estilos de aprendizaje. Y sabemos que esta es parte vital como base de cualquier tipo de curso virtual. Bien lo menciono aquí, en el estilo de aprendizaje de Honey, ¿no? Activo, reflexivo, teórico y pragmático. Es cierto. Participativo lo vamos a encontrar siempre en el aula y el entorno virtual, porque ya no solamente el profesor es el que habla, sino es la participación que viene de los propios alumnos que están dentro del curso y entra en el debate la situación de los foros. Acuérdense que no todos van a pensar igual. En la sustentación de sus términos y de la experticia que tiene cada uno es donde nosotros nos enriquecemos con ese tipo de aprendizaje. Ahí, claro, también la parte reflexiva, ¿no? El observador cauto no toma la iniciativa. El teórico, que comprende para tener el dominio lógico. Y el pragmático procura, sobre todo, aplicar ideas. En este tipo de estilo, podría yo mencionar, en la secuencia que se da, el activo y el reflexivo. El activo intenta cosas nuevas, una experiencia nueva con oportunidades nuevas. Y es cierto. Acuérdense que cuando nosotros llevamos un curso virtual,
no siempre nos parametramos en la tarea que nos dan, buscamos algo más y buscamos a alguien que nos dé la idea en el desarrollo cognitivo de lo que pueda mejorar con respecto a esta competencia. Acuérdense que todos en un curso virtual no tenemos la misma secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica o bien se forma o se le da al alumno, pero no la podemos dejar de lado, no podemos olvidar ello. Tecnología o pedagogía. El modelo pedagógico que sustenta el proceso constructivo, bueno, obviamente sabemos que casi la mayoría de las situaciones virtuales son construcciones sociales. Dentro de estas construcciones sociales es claro que la metodología es y será la cooperación. Esta cooperación hace que pueda optar a mejores aprendizajes, pueda optar a mejores recursos, pero sobre todo en buscar la experticia de otras personas para mejorar mi calidad como profesional de este tipo de educación. Aquí podríamos poner un ejemplo que esta situación se da a través de los software libres. Muchos de los software libres son desarrollados por personas que son un grupo de personas, por un fin común. El fin común, el desarrollar algo que implique y mejore la educación. Muchos de nosotros utilizamos el famoso Moodle como plataforma educativa. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado un curso virtual y que la plataforma ha sido la del Moodle? Con diferente presentación, con diferente interfaz, pero ha llegado a un mismo punto, ¿no? Otra alternativa de solución, de repente, es la de Chamilo, que es una plataforma de software libre, igual, que nos permite trabajar de alguna manera fácil. Y quiero rescatar la idea de Jay Watson, ¿no? Premio Nobel como co-descubridor de la doble hélice, que afirma, nada nuevo realmente interesa, surge sin colaboración. Aquí podemos hacer una mirada histórica, ¿no? Mi época, el de hoy y el futuro que nos espera. Curiosamente, casi se está llegando a la virtualidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha podido gozar la primera parte de mi época en la carpeta de madera, que incluso todavía en muchas instituciones de nuestro Perú se siguen dando? Justo aquí puse un acápite al poner el artículo 47 de educación a distancia. Curiosamente, en nuestro marco legal de nuestra nueva ley, mencionan que las unidades pueden desarrollar programas de educación a distancia basados en entornos virtuales de aprendizaje, pero mencionan que deben cumplir estándares de calidad. Estos estándares de calidad nos van a hacer ver ciertas condiciones de desarrollo. Acuérdense que ahora existe lo del CINIACE que ve la situación del licenciamiento y la acreditación de todas las universidades. No hay que confundir la licenciación o el licenciamiento con la acreditación. Muchos confundimos esto. Yo, si deseo, me puedo licenciar, pero sí tengo que acreditar esa carrera. ¿Por qué? Porque la acreditación me va a permitir que esta carrera tenga sostenibilidad para poder desarrollarse. Más aún, el egresado de esa facultad o de esa especialidad, si no está acreditado, tiene un cartón más, pero nada más. Y esta situación es la que está pasando ahora. Muchas de las universidades nacionales de nuestro país no se están preocupando de esto, ¿no? Y mucho de ello es parte de una situación política. Ahora, también menciono lo siguiente, dice, los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% del crédito total de carrera de esta bajo anualidad, ¿no? Y los estudios de maestría, doctorado, no podrán ser dictados exclusivamente en esta modalidad. Dense cuenta que nuestra normativa, nuestra ley nueva, la 220, hace que nosotros no podamos llevar ningún tipo de maestrías y doctorados virtuales, ya que, si es cierto, puede ser un cartón más, como ustedes dicen, un cartón más, un orgullo más para nosotros, pero validez académica no va a tener. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el desarrollo de esto. Cuando se ha hecho esta normativa, me parece, no pensaron en la situación, como decía el doctor Ramat,
ver que podía haber llevado una maestría y un doctorado en la UNAM, que es la mejor universidad del mundo, y que aquí en el Perú no es válido. ¿Cuántos de nosotros hemos salido a otros países, hemos sido llevado maestría y doctorado y que los han llevado a otra universidad y que han dicho, bueno, usted tiene que comenzar de cero, porque su universidad no está reconocida aquí, no está licenciada, no está acreditada? Aún más, ni siquiera sabemos si existe. Entonces, esa situación se da. Entonces, esa preocupación es la que debe dar que el Estado debe mejorar esa situación, ¿no? Ya para... Creo que nos apagaron. Ah, ya nos están cortando, creo. Bueno, una idea muy rápida en el Perú es que nosotros tenemos una movilidad muy interesante. Estamos dentro de un modelo de aprendizaje que ya se está dando y mucho es inercia en la situación de que se da. Aparentemente no lo conocemos, pero ya está dándose. Por ejemplo, el Learner, ¿no? Estamos el M-Learner, EB-Learner y EP-Learner. ¿Cuántas de las universidades se encuentran en una de estas fases? ¿Y cuántos de nuestros jóvenes ya se encuentran en una situación así? Obviamente que el ideal sería el último, ¿no? Es un e-learner, pero todavía no hemos llegado a ello. Veamos rápidamente con la venia, ¿no? El learner enseña el aprendizaje electrónico mediante una plataforma virtual o aula virtual. La ventaja es obvia, ¿no? Aprendizaje independiente, desarrollo autodisciplinario y responde a las necesidades. Ahora, es cierto que una de las desventajas más fuertes acá en nuestro país es la conectividad. Y en nuestro caso, si no tengo conectividad, esto de aquí sería nulo, ¿no? La capacitación de docentes y el costo de estudio. Este tipo de costos o este tipo de educación aquí en el Perú es caro, no es barato. Y la mejor universidad que lo brinda, te lo va a brindar por un costo caro. Una educación que está geográficamente dispersa o separada. El e-learner, sistema de enseñanza horizontal y vertical. Estudiante, profesor, ¿no? Es algo que todavía se sigue dando, y ese es de la década de 90, y que algunas universidades lo siguen dando. El M-Learner. ¿Cuántos de nosotros ya estamos aquí? Estamos en el carro, estamos en la movilidad o estamos en algún lado, y lo primero que es el móvil. El móvil para llevar algunos cursos virtuales. Entonces ya podemos decir que estamos en una enseñanza electrónica móvil. Desgraciadamente, todavía no está parametrado y legalizado totalmente este tipo de enseñanza en el Perú. El e-learner es un entorno de aprendizaje semipresencial, o que lo que decía anteriormente el doctor. Hablábamos de un curso semipresencial, era llevar tus módulos, llevar tus libros, te ibas a dar tu examen y regresabas y punto, ¿no? Entonces, una situación que se daba. Conocido también como un aprendizaje híbrido, en realidad es híbrido, ya que mezcla el aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea. Aún acá en el Perú, los parámetros de una educación e-learner o e-learner no están todavía adecuados, porque es cierto que el estilo de aprendizaje que tenemos cada uno hace que este tipo de aprendizaje de e-learner no sea totalmente desarrollado. El R-Learner, ¿no?, que es el aprendizaje con robots, que en alguna manera se está dando ya. Muchas de las carreras utilizan situaciones robóticas para poder dar, ¿no?, el desarrollo de algún aprendizaje, en el caso de la medicina, por ejemplo, ¿no? Este tipo de educación obviamente nos permite trabajar ciertas formas. Acá en el Perú todavía está en sus pininos, pero ya podemos ver que en el mundo se está dando esto con fuerza. El aprendizaje per learner, ¿no?, aprenderse a hacer la autoformación, que básicamente se rige que, como nosotros decíamos, como nuestro caso, el caso de nuestro famoso José Carlos Mariatti, el autodidacta, ¿no? Sí, aquí podemos ver que este tipo de educación, per learner, es básicamente ello, ¿no?, la autoformación. No títulos, sino la autoformación, ¿no? Aquí podemos ver que el estudiante y el usuario hacen uso de la red para iniciar un conocimiento. Antiguamente pues no se daba eso, ¿no? Antiguamente tenía que hacer la cátedra en aula, o yo era un cátedra libre, ingresaba, veía y autoaprendía, no tenía grado, pero era una persona bastante erudita.
¿no? Acá ahora se utiliza básicamente el conocimiento a través de las redes sociales o a las redes. ¿No? Y por último, el U-Learner es el aprendizaje universal. Este aprendizaje universal es la sociedad hiperconectada, un aprendizaje que tiene que ver con el autónomo, haciendo uso de amplias posibilidades sobre las tales comunicaciones y todas las redes que tienen al verso asociado. Una experiencia más o menos dada y que se ha dado a través de los años, podría mostrar, es lo que se hizo a partir del año 81 en la universidad. Un centro educativo a distancia, ¿no? Y que permitió que de cierta forma comenzaran los pininos de una semipresencialidad. Esta semipresencialidad, como ustedes pueden ver, comenzó como lo anterior, con libros, copias y paredes, no con sistemas así híbridos. Estos híbridos recién han comenzado a salir a la década de los 80. Y estos híbridos han hecho que mejore la situación, ¿no? Bueno, me dicen que el tiempo está dado, pero les quisiera dejar un antemano lo siguiente. Acuérdense que nosotros estamos regidos sobre una ley, la ley la 30.220. Y esta nueva ley tiene muchos sustentos erróneos o equivocados para la educación a distancia. Aún más, acaba de salir hace pocos días la ley de institutos superiores, la ley 29.394, donde cometen también la misma situación con la educación a distancia. Entonces, sería bueno tener un punto y aparte y poder analizar la situación de la educación a distancia. Sabemos que el Perú está en sus pininos, pero no es imposible que esta situación de esta normativa no se pueda reglamentar. Acuérdense que existen estándares internacionales que me permiten que esta educación se dé con calidad en el Perú. Eso es todo. Gracias. Bien, el agradecimiento al colega de la Universidad Cantuta. Bien, vamos a tener que correr con todo el tema, con este punto. Bueno, el tema en realidad no era la discusión de la nueva ley y los errores que pueda tener o los vacíos que puede tener esta, como por ejemplo la no precisión del tema de la definición de lo que es presencialidad, semipresencialidad o educación a distancia, que no está reglamentada, y es lógico que haya una serie de vacíos en las normas reglamentarias y todo lo demás, porque para que se pueda legislar, el cuerpo legislativo tiene que estar preparado. Y fatalmente nosotros no tenemos un cuerpo legislativo idóneo. Se ha generado una serie de vacíos, y acá hay que aclarar una serie de cosas, porque no puedo decir alegremente, pues si no tengo una formación jurídica, decir algo que dice la ley. La ley especifica, por ejemplo, a nivel de posgrado, que no se podrá dictar exclusivamente las maestrías a distancia. Pero dice exclusivamente, pues hay que saber entender y leer la ley. Y cuando me dice exclusivamente, significa que basta que, como no lo ha reglamentado y no se ha definido con claridad en la ley, bastaría, por ejemplo, que yo tenga 1% de presencialidad, porque eso me dice la ley. ¿En qué momento la ley me dice que tiene que tener las maestrías al 50%? ¿Y ha definido acaso el tema de semipresencialidad? ¿Lo ha definido las normas reglamentarias de SUNEDU? ¿Ha definido que semipresencialidad de educación a distancia? No. Hay un total vacío. Pero de ese tema no vamos a hablar, sino vamos a hablar de la cobertura, pertinencia y calidad y los desafíos de la universidad en el siglo XXI. Avanzamos, por favor. Avanza. Y lo primero es esto. Open mind. Si yo tengo una mente cuadriculada, es lógico que todo va a salir cuadriculado, pues. Por eso nuestras normas son cuadriculadas. La burocracia es cuadriculada, porque jamás ha visto otra cosa. Avanza, por favor. Fíjate acá. ¿Qué es eso? What is? Eso era la concepción científica del mundo. Así es.
No, pero así es. Como ahora hay mucha gente que dice, así es. Porque jamás llegó al borde de la tierra, pues. Y piensa que se va a devorar, le van a caer, y van a estar las tortugas y se los van a comer. Y cada vez que hay temblor, como ahora, mucha gente piensa que nos estamos moviendo y que la tortuga se ha movido. Todavía tenemos un pensamiento bizantino, casi medieval. Avanza, por favor. ¿Qué ven ahí? What is? What is? ¿O quieren que les hable en ruso? Esto. Entonces, ¿qué cosa ves ahí? Algunos dicen el gallo Claudio, pero no es el gallo Claudio, es un gallo. Chicken. ¿Ah? Y te pregunto, ¿qué ves acá? What is? Mucha gente dicen que la ignorancia es supina, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Hay una ignorancia supina. Entonces dice, mucha gente cuando ve eso se santigua, se pensina, se golpea, comienza a golpearse el pecho, ¿cierto? Dicen, es una aberración de la naturaleza. No, eso es una especie de pollo. O de gallo. ¿Y qué ocurre? En Israel, los científicos hebreos han encontrado que hay un gen que permite eso. Y lo que han hecho es comenzar a cruzar especies que tienen ese gen. No han hecho manipulación genética, que es otra cosa, sino simplemente han hecho que se crucen las aves que tienen este gen y han comenzado a reproducir pollos sin pluma. No es que lo hayan pelado y por eso está rojo. Hay que llevar este pollo al Congreso para que se den cuenta, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El desconocimiento hace que veamos las cosas con miedo. ¿Por qué? ¿Saben lo que pasó cuando llegó el primer moreno a Japón? ¿Saben lo que ocurrió? Lo metieron en una olla con bastante jabón, lo escobillaban y decían, ¿por qué no sale la suciedad? Porque los japoneses jamás en su vida habían visto un moreno, pues. Y querían sacarle la... en su... ¿Se entiende? Eso ocurrió, o sea, eso ocurrió. Pensamiento, ¿ok? ¿Qué ves ahí? Los sapitos transparentes. Igual, nuevamente, ven al sapito que dicen, se santigua, se persigna, robos, comienza a agarrar su rosario. Ave María Purísima, ¿cierto? ¿Por qué? Por el desconocimiento, pues. En la selva, en Panamá, en Colombia y en la parte del Perú, existen este tipo de sapo. Es un sapito transparente. La gente preocupada por la aparición de este sapo. ¿Ok? ¿Por qué habrá venido este sapo? ¿A cuántos no les ha pasado eso? Ese sí es un torazo, ¿cierto? What is? Es una raza, ¿ok? Pero la gente se asusta, lo ve ahí. Seguramente ha tomado Red Bull. Entonces, primero, si no tengo mente abierta, ¿qué va a ocurrir? Si tengo mente estrecha, ¿qué ocurre cuando tiene mente estrecha? Su pensamiento es estrecho y todo es estrecho. ¿Ok? Mente estrecha, pensamiento estrecho y todo es... No va a poder ver el futuro. ¿Qué pasó con Galileo? ¿Qué pensaba Galileo? Heliocéntrico, geocéntrico. Y lo obligaron a retractarse. Él estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante era estrecho. Lo obligaron a retractarse. ¿Ok? ¿Cuántas veces en la sociedad ocurre eso? Nos conminan, nos hacen pensar bajo una forma, nos cuadriculan. La ley es la ley. Dura de ex lex. ¿Ok? Dice que la ley es dura, pero es la ley.
Por eso los romanos terminaron como ya sabemos. Nuevamente, cuestionamiento al sistema. Yo no vengo acá a hablar de la ley, sino a ver las perspectivas. ¿Cuál es el proceso de admisión que hay en las instituciones? ¿Y qué dice la ley? Un examen de selección. Pero como ese examen de selección y como ese pensamiento que nosotros tenemos, genera paradojas. Primera paradoja. Veamos acá. ¿Qué ves ahí? ¿Quién es? What is? Alibaba. ¿Ok? ¿Qué pasó con Alibaba? ¿Qué pasó con Jack Ma? 10 veces rechazados de Harvard. 10. ¿Qué pasó con Harvard? ¿Cuál es el proceso de selección que tiene? ¿Por qué no identificó y ahora se ha convertido en un millonario? Y él públicamente dice, a mí me rechazaron 10 veces. Postulé 1, 2, 3, tocaba y tocaba y tocaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mejor universidad tiene esos problemas? ¿Qué ha ocurrido? Tenemos chicos que se fueron 6 años, luego 5 más. ¿Y luego qué ocurre? Como no es suficiente, prepárate en la academia. 2 o 3 años más, a ver si la agarras. ¿Se entiende? ¿Cuál es el sistema de selección que tenemos nosotros? ¿Por qué no identificamos realmente a la gente que tiene potencial? A la gente que tiene perspectivas. ¿Por qué rechazamos a la gente que tiene ese potencial? ¿Por qué no cambiamos nuestro sistema? ¿Y por qué somos tan reglamentaristas en regirnos a un examen de admisión de conocimientos? ¿Por qué no se cuestiona los fundamentos de ese sistema? Resultado, el dueño de Alibaba. Uso de tecnología. Hay una confusión entre la tecnología y el potencial que tiene la tecnología. Mucha gente tiene una máquina de cómputo, pero simplemente la está utilizando como una máquina de escribir. Y eso pasa en casi todo lo que tenemos. Yo me imagino cómo se podría hacer una cirugía en Marte con las misiones que se van a ir en un par de años, si no desarrollan cirugías con métodos laparoscópicos o cirugías con robot, cirugías en forma remota. Esto ya existe. Y también existe la nanocirugía. Lo que ven ahí es una lengua. ¿Ok? Y lo que ven ahí es un nanodispositivo en una lengua. Nuestra percepción y forma de hacer las cosas tiene que cambiar. La gente está pensando que te van a hacer los cortes y la cirugía como hace 50 o 100 o 200 años. El compromiso social. ¿Cuál es el involucramiento que tenemos con la sociedad? Las universidades tienen que estar vinculadas con los proyectos, por ejemplo, de electrificación y cobertura en la zona rural. Quienes más necesitan son los que más dificultades tienen y están más alejados. Entonces, es ilógico que tú, habiendo zonas como Zapayal, donde están aprendiendo la historia de Ecuador, porque no llega la cobertura educativa, es ilógico e irracional que tú te niegues a ver el desarrollo de la teleeducación. En el gobierno de Velasco, hace más de 50 años atrás, el Perú se iba a convertir en el pionero, ¿ok? Con el proyecto de teleeducación. Crearon el INTE y una serie de instituciones. Terminó el gobierno de Velasco, le dieron el golpe. Siendo los pioneros en Latinoamérica, nos hemos quedado estancados y nuestra legislación se ha quedado congelada. Más de 50 años. Cobertura, Internet en zonas rurales. Es fundamental para que este proyecto funcione. No necesariamente con la forma que nosotros conocemos. Alfabetización digital. Es importante que el programa se desarrolle de la mano con el docente. No puede haber desarrollo si el docente no está desarrollado. Si el docente, ojo,
el gobierno ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, adquiriendo como 800.000 laptops. ¿Ok? Si son 800.000 laptops que se adquirieron al programa de una PC por niño, y cada máquina costaba $100, ¿cuánto se ha invertido? 800.000 por $100. ¿Cuál fue la inversión del Estado? Solamente en adquisición del equipo. Y hoy día vas a las provincias más alejadas, te vas a diversas localidades, ¿y qué encuentras? Las máquinas arrumadas. Porque el docente no tiene la capacitación. ¿Ok? Eso es real, ustedes lo pueden verificar. El desarrollo de programas en idioma nativo. ¿Ok? Porque no puedes hablar de inclusión, equidad, si no das la cobertura a las poblaciones en otro idioma, en su idioma local. Y no solamente al aymara y el quechua, el ayaninca, el conibo y todas las demás lenguas que nosotros tenemos. Es algo que es interesante en la experiencia de la India. Entonces, el desarrollo de material es fundamental para la inclusión. Otro aspecto fundamental es el de la telepresencia, pero acá viene nuevamente con el tema de que no hay internet y por eso no se puede. Falso. Falso de toda falsedad. Eso ocurre porque la gente desconoce, pues. O sea, ¿cómo es posible que puedas dar una opinión si nunca has experimentado, si nunca has probado, si nunca has utilizado tecnología? Normalmente quienes hablan eso son los que no saben ni han utilizado tecnología. ¿Qué tienes ahí? Un streaming masivo. Por my brother Obama. ¿Ok? El sistema masivo. Estamos hablando de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas con streaming. Con la tecnología de Google. Pero, ¿qué ocurre? Para eso tienes que tener ciertas características de conectividad. Nosotros hicimos la réplica de estos procesos también. La pueden ver algunos colegas que están por ahí. Es igual, o sea, no hay diferencia para poder manejar esta tecnología. Ahora, si las condiciones son extremas, ¿qué tienes? En Iquitos, haciendo videoconferencia, con una máquina antigua, una Pentium 2. ¿Ok? Lo que ocurre es que nuestra lógica a veces funciona al revés. ¿Qué ha ocurrido? Cuando tú comienzas a conversar con un ruso, veía sus equipos y había algo raro. ¿Qué cosa era lo raro? Sus máquinas eran del año 2003. ¿Te imaginas hoy día trabajar con una máquina del año 2003? ¿Ok? Pero, ¿qué han hecho? Han desarrollado ellos un sistema de videoconferencia que te permite trabajar con máquinas antiguas, con computadoras antiguas, una Pentium 2 o Pentium 3, y puedes hacer videoconferencia. ¿Ok? Lo que no han desarrollado en hardware, lo han desarrollado en software. Entonces, en ese momento dices, esto es la solución para muchas de las cosas que nosotros tenemos o necesitamos. Bien, hay otros sistemas adicionales, pero ahora solamente quisiera concluir con el tema de la cobertura, que muy bien lo ha tratado también el doctor Sharma. Fíjate acá, ¿qué tienes? Cuando nosotros hablamos, o sea, nos sorprendemos de tener cifras voluminosas, ¿ok? Pero fíjate acá, en Israel, esta es la Universidad Abierta de Israel, tiene 40.000 estudiantes con su propio sistema, su propio modelo. ¿Qué más tienes ahí? Esta es la Open University de Taiwán. Tiene 100.000 estudiantes. ¿Ok? Y podríamos seguir enumerando una serie de instituciones, igual que son universidades abiertas. Vas a encontrar en India un sinnúmero de instituciones, en el sudeste asiático otras tantas. Este es el cuadro de resumen de la ICNO. Está abordando los 4 millones de estudiantes. En Pakistán hay otra que está con 1.800.000 y en Irán 1.300.000. ¿Por qué? El volumen de su población así lo requiere. Necesitan imperiosamente desarrollar la educación para su población. La única solución
para esto era estos modelos de desarrollo. Pero vayamos hacia el otro extremo. Por un lado estamos hablando de países que necesitan, pero veamos hacia el otro extremo. Y vas a encontrar qué cosa. Fíjate acá. ¿Qué tienes ahí? Las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ¿qué proyecto tienen? ¿Qué están desarrollando? Están desarrollando un proyecto sumamente interesante, que es el proyecto de la plataforma edX. ¿Ok? Es una plataforma de... ya no estás hablando de cualquier institución, estás hablando de las universidades top de Estados Unidos. El MIT, Harvard, Berkeley y así. ¿Qué vas a encontrar acá? ¿Cuál es el proyecto? Han testeado y han tenido 1 billón de participantes en sus cursos. ¿Ok? Han desarrollado su plataforma y esta es la plataforma de prueba. Y han lanzado sus cursos con éxito y actualmente 1 billón de participantes han seguido sus cursos, que pueden durar 3, 4 o 6 meses. Esto no es más que la prueba de inicio para lo que se viene a futuro. Conjuntamente con los sistemas de traducción, ¿qué va a ocurrir? Si a estas plataformas le sumas el sistema de traducción, es decir, tú estás en Perú, tu idioma es el español, y el sistema de traducción te permite, por ejemplo, que tu instructor te hable en inglés y que tú lo puedes escuchar en español, o que te hable en alemán y que tú lo puedes escuchar en español, o que te hable en ruso y tú lo puedes escuchar en español, pregunta, ¿acaso la oferta formativa no va a cambiar? Eso es lo que se viene. Y nosotros podemos quedarnos pasivos esperando a que la avalancha venga, o podemos pensar al revés, en que nosotros como hispanos podemos comenzar a dar instrucción a franceses, a rusos, a alemanes, a gente que está en África, y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Debemos de cambiar nuestros paradigmas, debemos de cambiar nuestra forma de pensamiento, porque es la única forma de salir adelante. Muchísimas gracias por su atención.